Buenas noches. Para la noche del día de hoy quise traer una clase en la cual pudiéramos hacer una recopilación de aquellas generalidades que venimos manejando y desarrollando de clases anteriores con respecto a la tomografía de cráneo, en la cual vimos ciertas generalidades en cuanto a los planos, los cortes, distintas generalidades con respecto a lo que son las unidades Homefield, las unidades correspondientes a la tomografía, y hacer ese contraste con lo que va a corresponder directamente con nuestra resonancia magnética, que si bien es cierto, es un estudio un poco más engorroso, en el sentido de va a meritar más tiempo, es más costoso, es un estudio en el cual se amerita que el paciente tenga más tiempo inmóvil o por lo menos en una misma posición para que el estudio sea de calidad y pueda darnos una buena imagen. Sin embargo, el contraste entre ambos estudios es bastante obvio, y el por qué en ciertas ocasiones o en ciertas patologías va a predominar la realización de la tomografía por encima de la resonancia, o en su defecto la resonancia por encima de la tomografía. Si bien es cierto que dentro de nuestra práctica diaria en el ámbito de la medicina tienden a ser estudios complementarios, en vista de que las facilidades y las ventajas que ofrecen unos se pueden complementar fácilmente con el otro estudio. Sin más que agregar, vamos a recordar esas generalidades de la tomografía, que recordemos que es una modalidad de predilección, es un estudio rápido, de disponibilidad sencilla, no es invasivo, es seguro. Los inconvenientes que podemos tener con ellos es básicamente la irradiación, que tenemos con el paciente, y en este caso la pobre diferenciación entre la materia gris y la materia blanca. Las técnicas que ya conocíamos con respecto a los planos que vamos a abordar, que de acuerdo al tomógrafo vamos a ver distintos planos como es el axial, el sagital y el coronal, que nos van los tres planos nos van a ofrecer una vista amplia y complementaria de lo que corresponde a nuestra masa encefálica, y el abordaje completo de esta estructura. Tenemos que dentro de las generalidades, la tomografía cuenta, propiamente dicho, de tipos de ventanas, que una es la conocida ventana ósea y la otra es que es la ventana cerebral, o la ventana de tejidos blandos. A su vez, la terminología que utilizamos dentro de la tomografía, debemos recordar que se habla de densidades. Es por eso que conocemos que las estructuras pueden ser hipodensas, hiperdensas o isodensas de acuerdo a la escala de grises que podamos ver en nuestro estudio de imagen. Además, lo que hacía referencia, láminas anteriores con respecto a las unidades Homefield, y aquellas en las cuales nos va a permitir orientar en la presencia de qué tipo de tejido estamos visualizando dentro de la tomografía, y bueno, hacer un diagnóstico certero con respecto a la misma. Con respecto a la tomografía, en cuanto a las indicaciones, sabemos que al ser un estudio rápido, sencillo y seguro, todo deterioro de nivel de conciencia que sea agudo y en donde la causa no esté bien, o no sea una sospecha bien delimitada, el estudio de predilección va a ser la tomografía. También tenemos que la presencia de tumores, el edema cerebral o neuroinfecciones puede partir bajo la premisa de realizar en primera instancia la tomografía de cráneo. También tenemos lo conocido como la colimación, que representa ese grosor que va a tener el, este, el estudio.
Y bueno, ya entrando en materia de lo que nos corresponde para el día de hoy, haciendo un contraste en las imágenes que anteriormente veníamos visualizando, como podemos ver en nuestra imagen a la derecha, vemos cómo la resonancia magnética es una herramienta diferente a la tomografía que nos va a permitir un diagnóstico más certero de enfermedades que afecten el área neurológica debido a su capacidad de proveer eh, un excelente detalle de esa masa encefálica, como podemos ver en dicha imagen, donde se puede diferenciar de excelente manera lo que corresponde a la sustancia gris a la sustancia blanca, nuestra masa encefálica, además de, bueno, poder evidenciar tejidos en los cuales no corresponden al tejido encefálico propiamente dicho, y en los cuales podemos hacer la inferencia en el cual, de acuerdo a la sintomatología que presente nuestro paciente, sea el contexto de una neuroinfección, una lesión de ocupación de espacio o un tejido neoplásico propiamente dicho. Es por ello que, bueno, se trae también a, a colación lo que representan las ventajas que en referencia a nuestra resonancia magnética cerebral, donde las principales ventajas van hacia, bueno, que en este caso el paciente no se va a exponer a radiación ionizante. Sigue siendo una técnica no invasiva, es una técnica limpia e inocua, permite diferenciar los tejidos sin administrar agentes de contraste y de esta forma mejorar la capacidad diagnóstica, tiene una muy buena resolución. Además, se puede obtener imágenes en los tres planos, como anteriormente mencionamos, con respecto a los planos sagital, coronal y axial, que por eso es que quise traerlo como tema o como preámbulo al tema que estamos viendo. Y bueno, permite la visualización y el conocimiento de dirección de flujo sanguíneo. El efecto angiográfico nos va a permitir por resonancia magnética ver los grandes vasos o los vasos que corresponden a nuestro polígono de Willy, al sistema de irrigación arterial, al sistema de irrigación venosa. Nos va a permitir determinar de manera precoz el defecto o los defectos en paredes vasculares que puedan estar bajo el contexto de aneurismas que pueden estar a nivel encefálico y a su vez, la resolución mejora cuando hay este uso de pequeñas cantidades de contraste, que en este caso de la resonancia magnética, el contraste a utilizar es el gadolinio, que en contraposición con el yodo, que es lo que comúnmente se utiliza en la tomografía, es un contraste menos nefrotóxico y casi sin reacciones alérgicas con respecto al antes mencionado. Es por ello que, bueno, también presenta unas desventajas. Principalmente está eh, destinado o orientado al costo. Es un método menos accesible. Requiere una colaboración del paciente para poder lograr imágenes de buena calidad por el tema de que hacía mención con respecto a la inmovilidad del paciente o al requerimiento también o la necesidad de poder o de la necesidad de que el paciente necesite estar sedado en el caso de que el paciente no controle la ansiedad o en su defecto se encuentre con agitación psicomotriz, ya sea por la patología que esté presentando de curso agudo o en su defecto la patología de base con la que esté cursando. Demanda mayor tiempo para la realización del mismo, tiene un equipamiento requerido de limitaciones en cuanto a la contextura física del paciente, es decir, tiene limitaciones mayores con respecto al peso con relación a los tomógrafos
y ciertas condiciones contraindican su uso, como las personas portadoras de materiales metálicos que puedan ser atraídos por el imán y desplazarse al centrar en el campo magnético. También en los pacientes que tienen marcapasos, implantes cocleares, clips metálicos en el sistema nervioso central, válvulas cardíacas de determinados materiales y como materiales ferromagnéticos. A su vez, también en este caso, vamos a tener una terminología que vamos a emplear como personal de salud, en este caso como personal médico, para poder tener un lenguaje acorde y internacional donde podamos, digamos, entendernos en todos sitios con respecto al tipo de imagen que estamos viendo y a cómo la vamos a describir. Es por ello que, bueno, hacemos la translocación o lo que veníamos haciendo, que, bueno, en la tomografía hablamos de densidades. En el caso de la resonancia magnética, vamos a hablar es de intensidad. En el caso de la rayos X, veíamos eran imágenes radiolúcidas o radiopacas. En el caso de la ecografía, que también ha sido tema dentro de módulos de estudio, dentro de los programas ofrecidos por dicha cátedra, tenemos que hablamos es de cogenicidad en los pacientes. Y bueno. Con respecto a esta intensidad, vamos a ver que lo hiperintenso es aquello que va a resaltar o a ser brillante con tendencia a lo blanco, mientras que baja señal o con tendencia a lo oscuro o negro va a conocerse como lo hipointenso, y una señal intermedia conocida como isointenso o como la escala de gris intermedia. Continuando, bueno, así como la tomografía nos permitía en una ventana ósea y una ventana cerebral, la resonancia magnética va a tener, digamos, más ventanas con distintas filtros que haciendo traslocación de conocimiento con respecto a la tomografía, digamos que la estudio de resonancia magnética nos va a ofrecer distintos filtros de la imagen, donde cada filtro nos va a aportar una información en específico, donde vamos a tener cortes en T1, cortes en T2, cortes con flare, que ya vamos a ver a qué hace referencia esto. Vamos a tener T2 asterisco, vamos a tener los cortes con este GD, que es el contraste con gadolinio, y a su vez aquí vemos cómo el T1 aporta información anatómica completa, es decir, en T1 vamos a ver es estructura encefálica normal, es decir, en este corte se va a realzar el tejido blando perteneciente comúnmente este, a la masa encefálica, es decir, se va a realzar todo el tejido que comúnmente pertenece al área encefálica, dejando o disminuyendo el realce de estructuras patológicas o procesos infecciosos que puedan estar en el mismo. A su vez, están los cortes en T2 y flare. En el caso de el T2, es como un medio de contraste, que en este caso va a ser la contraposición de lo que acabo de mencionar entre uno, es decir, que nos va a permitir hacer un realce de los tejidos patológicos dentro del área encefálica, haciendo realce de aquello a lo cual no pertenece comúnmente a este área. El FLAIR no es más que una recuperación de las imágenes, pero con una atenuación con respecto a los líquidos dentro del estudio. Es decir, que
el filtro que se va a pasar sobre el estudio de resonancia nos va a permitir omitir de la visión los líquidos pertenecientes como el líquido cefalorraquídeo. Eso va a permitir que el realce que en un corte T2 normal realiza o proporciona el líquido cefalorraquídeo en un T2 flare no esté presente y podamos identificar de mejor manera nuestro tejido encefálico y contrastarlo con cualquier tipo de patología que pueda estar presente en el mismo. Con respecto al T2 asterisco, en este caso habla de susceptibilidad magnética y es imprescindible para identificar factores que alteran la homogeneidad del campo magnético, como el caso de las hemorragias, calcificaciones, metales o el aire. Es por ello que, bueno, ahora vamos con cada uno de ellos y que como básicamente vamos a poder diferenciarlos dentro de nuestro estudio tomográfico, perdón, nuestro estudio de resonancia. Entonces, la grasa o la hemorragia subaguda, el contraste magnético o la sustancia blanca va a generar un realce con tendencia a la hiperintensidad dentro de nuestro estudio tomográfico, perdón, estudio de resonancia, en un corte en T1. Como vemos, y como hacía referencia anteriormente, el corte en T1 permite el realce de la estructura normal encefálica perteneciente a lo normal en el paciente, haciendo un realce de estructuras como los lóbulos temporales, el puente, la médula, em, los parietales, las cisuras presentes en cada uno de o los surcos pertenecientes a nivel encefálico que están realzados en este tipo de corte. ¿Qué podemos identificar en el T1? Es decir, en el corte T1 a nivel de resonancia, la presencia de quistes, de vasos, de aire, en vista de que estos van a teñirse con tendencia a lo hipointenso, es decir, con una coloración más negra con respecto a la masa encefálica normal. Continuando con el corte en T2, esto va a ser muy sensible para los cambios patológicos, pero no demuestran también la anatomía. Como la mayoría de los cambios patológicos son inflamatorios o tumorales, valoran el edema, el aumento de agua en los tejidos y como en T2 el agua es blanca, la mayoría de las lesiones serán hiperintensas. En T2, es decir, que qué estructura vamos a poder evidenciar en blanco. El líquido cefalorraquídeo, como hacía referencia, vemos como aquí los surcos se encuentran con un realce, como había hecho mención anteriormente. Los ventrículos presentan también un realce hiperintenso en su interior, perteneciente al líquido cefalorraquídeo que está ubicado dentro del mismo. El agua libre también va a tener una tonalidad similar a esta y la presencia de quistes que, como conocemos normalmente, los quistes son lesiones o acumulaciones líquidas con una cápsula externa localizadas en este caso a nivel encefálico que van a teñir o van a visualizarse como imágenes hiperintensas dentro de la misma. Vemos cómo en una imagen un poco más ampliada se logra visualizar el líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro de los surcos o alrededor de nuestra estructura encefálica, el líquido cefalorraquídeo que se encuentra a nivel ventricular, en las astas anteriores, astas posteriores.
Y ¿qué vamos a lograr ver en este corte de T2 que va a realzar lo patológico como escala de grises? En este caso, la sustancia gris, propiamente dicha, o la grasa, y que vamos a ver con una tendencia más a la oscuro o a lo negro, es decir, a lo hipointenso, va a ser la sustancia blanca, el hueso cortical, el aire y los vasos. Como vemos, con tendencia más al oscuro, está la sustancia blanca que está en el interior, ¿verdad? El hueso cortical, que es lo que rodea nuestra masa encefálica, la presencia de aire y los vasos sanguíneos que se encuentran generalmente en la periferia, que tienden a tener una tonalidad más hipointensa con respecto a la sustancia gris, que digamos es la parte cortical. Vemos cómo tiene una imagen isodensa con respecto a la escala de grises que nos ofrece en los estudios de resonancia. ¿Qué va a ser nuestro estudio FLAIR? Básicamente la reconversión, es la recuperación de la inversión atenuada de los fluidos que, como vemos, va a eliminar o, digamos, va a filtrar el líquido cefalorraquídeo de la imagen que nos va a mostrar a nivel de resonancia, pudiendo nosotros, digamos, visualizar en el caso de los ventrículos, en el caso de las zonas corticales, la presencia de líquido que no corresponda al líquido cefalorraquídeo, valga la redundancia, en presente o alojándose en cada uno de ellos. Es decir, este corte nos va a permitir visualizar hemorragias, nos va a permitir, ya sea hemorragias intraparenquimatosas, ya sea hemorragias subaranoideas con drenaje ventricular o hemorragias que tengan compromiso de los ventrículos, ¿verdad? Y ver cómo estos tiñen o ocupan el ventrículo dentro de un estudio FLAIR, significa que, bueno, aparte del líquido cefalorraquídeo, está colindando la presencia de sangre en estas zonas que acabo de hacer mención. Cúmulos de líquido, como vemos en las imágenes, anula la señal del líquido cefalorraquídeo y mejora la definición de las lesiones hiperintensas paraventriculares. Y con respecto a las generalidades, con respecto al FLAY, podemos ver que en potencia lo que es los cortes en T2, anula la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo, permite realzar la sustancia blanca y se observa con menor intensidad las señales de la sustancia gris. El líquido cefalorraquídeo en su defecto, en este tipo de corte, como es el corte FLAIR, se va a visualizar de forma hipointensa, es decir, en lo que vemos en este estudio donde que está hipointenso, es decir, y con tendencia a lo negro, tanto a nivel ventricular como a nivel cortical, es básicamente el líquido cefalorraquídeo con el filtro de la reconversión que se realiza en FLAIR. Esto nos permite también realizar, como vemos acá, las estructuras como las lesiones ocupantes de espacios o las lesiones hemorrágicas que tengan compromiso de un hemisferio con efectos de masa como vemos acá, como el desplazamiento de la línea media, la compresión contralateral del mismo. Y bueno, unas imágenes de gran tamaño que se puede evidenciar en esta eh, imagen tomográfica que a su vez es una imagen hiperintensa, bien delimitada
que puede estar en estrecha relación con la presencia de sangre a nivel de esta zona. En que vamos a visualizar en FLAIR como hiperintenso, básicamente la sustancia gris, que vamos a ver y como hizo intenso, como la sustancia blanca, y que vamos a ver como hipointenso el líquido, que en este caso es lo perteneciente al líquido cefalorraquídeo. Continuando con los estudios o las ventanas que nos ofrece esta resonancia, en este caso tenemos la difusión, que la difusión no es más, digamos, el movimiento de las moléculas de agua que difunden a través de cada una de las células cerebrales, que van a generar una imagen muy característica, que en este caso de la difusión nos van a dar imágenes muy similares a ser interpretadas como una tomografía. Es decir, aquellas lesiones hipointensas van destinadas o van orientadas hacia las isquemias, y imágenes hiperintensas son destinadas o orientadas hacia el hecho de lesiones con líquido o presencia de líquido alojado en el mismo. Desarrolló un papel importante en el diagnóstico de la necrosis intratumoral o la caracterización de la mm, gliomas. A su vez, también identificar o evidenciar la progresión de los eventos cerebrovasculares, también ubicar lesiones como el sangrado que se puede evidenciar en el mismo. Y bueno, con respecto a cuáles van a ser las elecciones, con respecto a la tomografía y la resonancia magnética y las distintas situaciones donde se van a elegir principalmente una u otra, por encima, como hacía mención anteriormente o al inicio de esta clase, y para culminar el mismo. Tenemos que, bueno, cuando hay lesiones o se sospechan de lesiones específicas como las lesiones de tallo, las lesiones como hemorragias crónicas a nivel encefálico, las lesiones de fosa posterior, teniendo en consideración que aquí el aparato principalmente afectado es el cerebelo, el cual no tiene buena resolución a nivel tomográfico. Cuando buscamos detalles de la anatomía porque no conocemos la situación que está sucediendo en nuestro paciente, o en el caso de estar buscando lesiones tumorales, lesiones desmielinizantes, la resonancia magnética va a ser el estudio de predilección por encima del estudio tomográfico. Sin embargo, cuando estamos pensando en patologías principalmente agudas, como el traumatismo cráneoencefálico, estudios de menor costo, hemorragias agudas, exámenes con urgencia, fracturas de cráneo, calcificaciones, paciente, bueno, obeso o claustrofóbico, pacientes que presentan objetos metálicos o marcapasos, la tomografía va a ser el estudio en el cual vamos a tomar uno del otro. Entonces, con esto culminaríamos con las generalidades de neuroimagen, en este caso en resonancia magnética. Ya para el día de mañana iniciaríamos con las distintas imágenes patológicas presentes en el mismo. Muchas gracias.